Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Apuntes. Aquí estamos en el 30 de la TDA para compartir con ustedes durante la próxima hora un programa realmente muy interesante. Estamos con Noelia Delgado. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, muy bien. Empezando una semana también bastante corta y muy llena de información. Sí, cosas que están pasando en nuestro país y que obviamente tenemos que poner el foco en esos temas. Le vamos a repasar, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Si ustedes quieren de pronto hacer alguna consulta o comentario, lo pueden hacer con las redes sociales que recuerden, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. En Twitter, Señal UTV, nos buscan de esa manera. También estamos en Instagram como Unidiversidad y como Señal U en Facebook. Como decías, ¿no? Están pasando un montón de cosas. Venimos de un fin de semana largo donde sin duda los titulares de los diarios a nivel nacional tenían relación directa con lo que estaba sucediendo en Jujuy, con manifestaciones, con represión, con una situación de conflicto que estamos viendo imágenes de estos incidentes que se han vivido en esa provincia. Vamos a hacer un repaso rapidito para poder empezar a hablar del tema. Gremios estatales y docentes, movimientos sociales y pueblos originarios estuvieron rechazando en las calles de San Salvador de Jujuy la reforma. Hay cortes actualmente, varios cortes en las rutas de la provincia. Algunos cortes son intermitentes, claro. Hay lapsos que permiten la pasada de vehículos y del transporte en general algunos minutos y vuelve el corte en protesta. Bueno, lo cierto es que recordemos que hubo una reforma con la que el gobernador de alguna manera lo que ha hecho es, por un lado, limitar el derecho a protesta, por el otro también se lo acusa desde distintos sectores de ir preparando el terreno para el avance de la minería, del negocio del litio concretamente. Vamos a hablar de este tema y tenemos una invitada, ¿no, Noé? Así es, estamos ya en comunicación vía Meet, en una videollamada con Niuspiquilla Manguay. Ella es mujer indígena y también es responsable del área de pueblos indígenas de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Mendoza, porque con ella siempre la consultamos en temas en donde se ponen en vulnerabilidad o se están violando los derechos humanos. Y en este caso, Niuspi, ¿cómo te da? Bienvenida a Apuntes. Queremos conocer desde tu perspectiva, ¿no?, cuáles son estos derechos que se están violando en Jujuy y cuál es la problemática de fondo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En particular, haciendo como un repaso acompañado con el relato de ustedes, primero recordar que esto inicia hace ya 2 semanas atrás, en primer lugar con la protesta de los salarios dignos para docentes. Claro. Estamos hablando de un salario que está haciendo público conocimiento de un básico de entre 32.000 y 35.000 pesos, sumado al sector de la salud. Y a la par se empieza a dar el camino de la reforma constitucional, provincial, casi se dan en paralelo, y lo que sucedió fue que esta reforma en algunas situaciones en particular, digo, el constitucionalismo creo que tiene alrededor de unos 90 días más o menos de discusión, incluso un poco más, y estamos hablando que en tiempo récord casi se dio esta reforma, con un quórum muy cuestionado, con una temporalidad muy cuestionada y sobre todo con una falta de participación ciudadana, con una participación efectiva. A ello se suma que la reforma propone cambios en derechos o en materia de derechos de pueblos indígenas que, como bien sabemos, y acá me tomo el atrevimiento de poner un poquito en conocimiento de los derechos de pueblos indígenas, sí. Cuando hay este tipo de reformas o afectación a derechos de pueblos indígenas, por compromisos constitucionales y convencionales asumidos por Argentina, se debe llevar a cabo las consultas previas, libres e informadas, específicamente con las comunidades. Pero bueno, el punto en cuestión es que, por un lado estaba la protesta social, digo, de los docentes y las docentes, al que se suma parte de la sociedad, y al paralelo se da este proceso de reforma muy cuestionado. Lo que sucedió ahora último no tiene ningún tipo de justificativo. La utilización de la fuerza pública en un desmedro absoluto. Estamos hablando a la fecha, SUMEC está siendo parte de una red que se ha conformado ya hace un tiempo, una red federal de defensa de organizaciones sociales, en donde articulamos a la actualidad con abogados, abogadas, referentes y referentas de organizaciones sociales a nivel nacional y sobre todo con la gente que está en Jujuy. Hay más
más de 60 detenidos, detenidas. Sí. Hay números que están hablando de alrededor de unas 40 y sí, más o menos son unas entre 40 y 50 personas de edad adulta, digo, pero también hay detenidos menores de edad. Sí. Y bueno, realmente la situación está siendo muy agresiva. Desde SUMEC hemos sido parte de presentaciones de habeas corpus, porque no se estaba teniendo noticias de detenidos y detenidas, y así también hemos presentado habeas corpus a instancias federales. Así que tanto desde la lejanía, pero también con el corazón muy cercano de lo que está pasando y con la preocupación también de lo que está pasando en Jujuy. Ñuspi, bien decías vos, hacías mención un poco a los números que se están manejando de personas. Se hablaba, por lo menos en los últimos datos que se manejan en los medios, es que hubo unas 170 personas heridas, más de 69 detenidos. Se hablaba de personas con discapacidad que habían sido detenidas y ahí se hablaba también de la violación que se estaba dando a los derechos humanos. Y repaso algo, porque la ONU también está pidiendo justamente que se aclare la situación. Y el presidente Alberto Fernández hace un rato nada más emitió un mensaje e instaba de forma definitiva a cumplir con estos estándares que vos mencionabas, que son nacionales en materia de derechos humanos y que también tiene que ver con lo que ha suscrito la República Argentina en materia internacional. Se está cuestionando eso, ¿no? Cómo de pronto el derecho a la protesta no se está garantizando y además este condimento terrible que es la violencia a través de la represión. Sí, totalmente. La escalada de violencia desde el día sábado, o sea, desde este fin de semana, desde el día sábado hasta ayer, ha sido, digo, de mucha preocupación para todos y todas, básicamente. Por la falta de cumplimiento de garantías constitucionales y convencionales, pero así también la agresividad, digo, física, Sí. como ustedes estaban remarcando, la cantidad de personas no solamente detenidas, sino con heridas graves. Hay un joven de 17 años que ha perdido un ojo, hay una persona adulta mayor que está con un problema muy severo craneal, ha tenido un golpe muy, muy fuerte en la cabeza, todavía no, está en estado delicado, y a eso sumarle el sin filtro que ha habido, ¿no? En las protestas participa todo el pueblo, se ha podido ver que están participando menores de edad, digo, con sus familias, digo, va la gente con su familia. Entonces, el derecho a la protesta existe, pero sobre todo hay que tener en cuenta por qué se llega a este punto también. No es por un mero capricho, digo, también es porque las instituciones no han trabajado como corresponden y en este caso el gobierno provincial no ha actuado debidamente ante un planteo de una reforma constitucional. Eso no hay que tener, no hay que quitarle el peso a esto, digo, ¿por qué se llega a este punto? Y la falta de diálogo. Aun cuando se han dado estas situaciones, digo, no es que se ha abierto una instancia de diálogo, de participación, de escucha, por el contrario, lo que se ha hecho es ejercer violencia. La contestación ha sido a través de la represión y bueno, por supuesto, violentando derechos humanos básicos para cualquier persona. Ñuspi, justamente también lo explicabas, en este tema de falta del diálogo, puntualmente en relación a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de Jujuy, ¿cuál es la situación que afecta a los derechos de los pueblos indígenas de Jujuy, teniendo en cuenta que es una provincia que avanzó muchísimo en lo que tiene que ver con actividades extractivistas en relación en lo que es la minería del litio? ¿Cuál es esta audiencia que no se ha llevado a cabo para los pueblos originarios? Bien, específicamente nuestra Constitución Nacional desde el año 94, pero así también los compromisos internacionales como el Convenio 69 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, hace un fuerte resguardo a lo que se llama el derecho a la consulta previa, libre e informada. En este caso, porque justamente la afectación a derechos es en territorios comunitarios, en territorios de las comunidades indígenas. Por tanto, los proyectos que se lleven a cabo, o incluso digo, en este caso, por tu pregunta específica, ¿no, Elia? Sí. Pero en sí, el derecho a la consulta es para cualquier tipo de programa, proyecto de ley, proyecto que se quiera desarrollar. Digo, cuando se involucra derechos de pueblos indígenas, se tiene que llevar a cabo este proceso de consulta que tiene lineamientos internacionales que cumplirse, se tiene que dar de manera anticipada que se desarrolle el proyecto o que se lleve a cabo
esta modificación que se pueda dar de afectaciones a derechos. Estas consultas... Con participación efectiva, que ese es el gran tema. No ha habido mesas de diálogo, no han abierto ninguna instancia de información. Incluso sacándolo un poquito de lo indígena, las mismas personas de Jujuy están haciendo mucho hincapié en que la reforma constitucional no fue debidamente informada, que recién en estos últimos días se han visto las reformas tal cual iban a ser de la Constitución. Entonces también ha habido un sesgo en el acceso público a esta información. Convengamos que el proyecto de reforma constitucional de Gerardo Morales no pasó ni por las comisiones dentro de lo que es la Casa Legislativa Provincial, pero volviendo a la puntualidad de los pueblos indígenas, vos hablas de un diálogo, además que está estipulado por la Constitución Nacional y por leyes nacionales e internacionales, pero también tenemos esta mala herencia de que las audiencias o las mesas de diálogos a veces no son justamente, no tienen un carácter de modificación o que sean tomadas en cuenta para llegar a un punto, pero puntualmente en el caso de pueblos originarios o pueblos indígenas sí deberían tenerlo, sí deberían pasar por todo este proceso. No son vinculantes, eso quería decir, muchas veces las audiencias públicas o las mesas de diálogos no son vinculantes a la hora de tomar una decisión. Puntualmente en este contexto de pueblos originarios, ¿sí son vinculantes? Claro, esa es la gran diferencia con las audiencias públicas. Primero y principal, hay diferencias de naturaleza jurídica. El proceso de consulta previa, libre e informada deviene de compromisos constitucionales y convenciones o compromisos internacionales que asume el Estado argentino. Las audiencias públicas, hay otras denominaciones, también les están llamando consultas públicas, pero devienen de una normativa más de tipo ambiental. Que es el de las audiencias públicas, básicamente. Y ahí participa cualquier ciudadano o ciudadana, sin importar su origen o su identidad indígena o no. Y en el caso de las audiencias públicas, el efecto jurídico es no vinculante, es decir, que se puede tomar en consideración. En el caso de las consultas previas, libres e informadas, ahí es totalmente distinto, porque la naturaleza jurídica determina una estructura distinta. Y los efectos jurídicos sí son vinculantes. Sí se tiene que tener porque es necesario el consentimiento. Ojo, es un consentimiento de tipo activo, no es que solamente van y se presentan los proyectos o se presenta el programa o la propuesta de normativa, sino que incluso es una conversación activa, es un ida y vuelta. Las comunidades también tienen derecho a presentar sus propuestas, es un ida y vuelta, es un diálogo constructivo. Son lógicas más o menos parecidas, pero que vienen con naturalezas jurídicas distintas porque devienen de marcos normativos distintos y que tienen efectos jurídicos distintos. Y necesariamente el de pueblos indígenas se tiene que cumplir y es lo que más se reclama. Ahora lo vemos con la reforma constitucional en la provincia de Jujuy, pero es una de las más importantes banderas de lucha que hoy están teniendo los diferentes pueblos indígenas que habitan aquí en Argentina, porque justamente tiene que garantizarse esta participación efectiva cuando se ven afectados derechos o se pueden ver afectadas las comunidades en el desarrollo de su vida y su cotidianidad. Claro. Y evidentemente no está sucediendo. Ñuspi, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Seguramente te volveremos a convocar. Nos parece un tema del cual nos tenemos que ocupar y obviamente lo queríamos hablar con vos. Así es que será hasta cualquier momento y nuevamente muchas gracias en nombre de Señalú. La agradecida soy yo. Un placer. Hasta luego. Así pasaba Ñuspi Quilla Maiguay Alancay, que es mujer indígena y además responsable del área de pueblos indígenas de SUMEX, hablando con nosotros y haciendo un análisis desde justamente lo que está sucediendo hoy en Jujuy, dejando de lado sin duda cómo se ha metido la política en esto, ¿no? Porque hay un contexto nacional muy fuerte previo a las pasos y formación de candidaturas a nivel nacional que influye mucho también. Y queríamos verlo desde otra óptica, obviamente un poco lo más objetiva posible. Nos vamos a ir a la pausa, seguimos con el programa, estamos en Apuntes. Enseguida se suma nuestra compañera que está ahí del otro lado esperando ingresar en el estudio. Laura Prudencio viene en un ratito, quédense ahí, ya seguimos.